Eh, Recuerden que estamos hablando acerca de la santificación, es lo que en la gracia del Señor este año nos ha permitido, o nos está permitiendo estudiar, ahondar allí, en su palabra, y no según ideas nuestras, sino lo que el Señor mismo nos dice acerca de la santificación. Entonces, durante la noche lo que se está viendo es la parte activa de la santificación, de cómo poner por obra, cómo llevar a cabo eso, lo que el Señor nos ha dado en Cristo, lo que ha hecho en nosotros, y durante la mañana la parte pasiva. ¿Qué sería eso? Bueno, aquello que despoja por completo todas nuestras fuerzas, nuestros esmeros, nuestros méritos para decir que de alguna forma nosotros hemos llegado a ese punto, a ese nivel, permítanme decirlo así, a ese nivel de santificación que de ninguna manera es generado por nosotros. De ninguna manera, y eso es un poco lo que vimos ayer. Así que recuerden y consideren eso. ¿Sí? En el día de hoy vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 versos 30 y 31. Sé que nuestro hermano Federico ha estado hace unos días por allá y no es mi intención mejorar la enseñanza ni nada por el estilo, sino más bien que sea de ánimo para cada uno de nosotros, complementando también lo que vio nuestro hermano. Puntualmente en cuanto a la santificación de lo que estamos viendo en este tema, ¿sí? Versículos 30 y 31 dice así: mas por él vosotros estáis en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Vamos a orar buscando la ayuda de nuestro buen Dios y poder disfrutar de todo el tiempo que tenemos en él. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos permites acercarnos a tu presencia. Gracias, Padre, porque no solamente por el hecho de que estamos acá en esta reunión podemos acercarnos en oración, sino que consideramos en todo tiempo la obra de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que nos abrió ese camino vivo y nuevo, Señor, a través de su carne, para acercarnos con confianza a ese trono de gracia. Gracias, Padre, por los méritos de tu Hijo, porque no hay otro como Cristo. Ninguno de nosotros, nadie en este mundo, pudo hacer lo que nuestro Señor hizo. Gracias, Padre, por dar a tu Hijo, por entregarlo, y que Él con gozo fue a tu voluntad y la cumplió a la perfección. Gracias por eso. Y ruego que nosotros, como hijos tuyos, adoptados por Cristo, podamos, Señor, disfrutar de los privilegios que tenemos en Él. Ayúdanos a no menospreciar, Señor, nada de lo que tenemos en Cristo, sino gozarnos, Señor, cada día. Te lo pido por amor a tu Hijo, Padre. Ayúdanos y acompáñanos en esta mañana. Tanto para los que van a escuchar, como en este momento que me toca compartir, a mí, Señor, o cualquiera de mis hermanos que comparten. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra sea expuesta y no nuestras ideas, no nuestros pensamientos. Padre, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Anoche, recuerden que hemos hablado acerca de los frutos de la santificación, que viene completamente ligado a lo que hemos hablado el año pasado, ¿no? La última vez, acerca de la justificación. Y dijimos que están ligados porque son inseparables. Y se nos hablaba, nos compartían anoche con respecto de que no existe el cristiano que dice que es salvo por Cristo, que su Señor es Cristo, pero no lleva una vida acorde a la vida de Cristo en santificación. Entonces eso es una locura para alguien que dice que profesa ser de Cristo y vive una vida opuesta a la de nuestro Señor Jesucristo. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, se nos enseñaba unos tiempos atrás. Entonces no coincide el dicho de la persona de que diga con sus labios que es de Cristo, pero su vida es otra cosa. Es inconcebible que alguien diga, yo soy de Cristo, pero que al día de hoy se goce en el pecado. Que no tenga la más mínima cosquilla en su mente o en su corazón, o que le incomode el hecho de estar saboreando el pecado. Eso se nos hablaba un poco anoche. Entonces usted puede decir o decirnos, claro, usted no tiene la más pálida idea de dónde Dios me sacó, del chiquero, y cómo cuesta sacarse las costumbres de donde Dios lo sacó. Usted no sabe de dónde Dios me ha sacado, de qué lugar. Usted no sabe lo que es vivir entre delincuentes. Usted no sabe lo que es vivir con padres golpeadores. Usted no sabe cómo. No, de ninguna manera.
La verdad que no tengo idea de dónde Dios lo ha sacado a cada uno, pero sí podemos dar testimonio de que Cristo nos perdonó nuestras ofensas de una vez y para siempre. No importa del lugar de donde usted salió, cuando Cristo agarra a una persona, la hace nueva criatura. Usted no sabe la junta que tenía, por eso es que me cuesta tanto abandonar mi pecado. Eso es una excusa, eso es una mentira. Usted seguramente porque no participó de los pecados en los que yo anduve. Y se nos compartía, ¿no? Empezamos a exaltar el pecado y a mirar con buenos ojos aquel lugar o aquel momento y nos gloriamos y terminamos magnificando el pecado y dejando por el piso a Cristo. Entonces nos preguntamos, ¿acaso hay algún pecado que sea mayor a otro? ¿Acaso, mis hermanos, ser un ladrón es mayor que un avaro? ¿Acaso el mentiroso es peor que la persona que tiene una buena educación sin Cristo? Consideremos esto, pensemos en esto. ¿Acaso la ira de Dios para con nuestro Señor Jesucristo, colgando en una cruz, fue más leve por esa mentira, famosa mentira piadosa que alguien cometió, que el pecado que cargó de un adivino? Imagínense, es algo loco pensar algo así. Imagínense, ahí anda nuestro Señor Jesucristo buscando en el libro de la vida, voy a ver por quién voy a pagar, a ver, aquel que tenga un pecado leve, más tranquilo. Y bueno, a ver, la verdad que este está complicado, no, vamos con otro. No, mirá no es así. Imagínense, y estoy haciendo de esta manera porque nosotros llegamos a decir, no, ese pecado es demasiado mayor y Cristo, por lo visto, no tuvo la capacidad o el poder para perdonarlo y llevarlo a la cruz. Por eso es que me cuesta quizás abandonar ese tipo de vida que tengo. Imagínense al Señor, Padre mío, si es posible, aparta de mí los pecados de porque no los puedo cargar. Aparta de mí los pecados más graves de esta persona, porque yo no los puedo llevar. Imagínense a Cristo diciendo eso. Yo sé que es una locura, es una estupidez, pero pensemos en eso. Entonces, si no es así, entonces nuestro Señor Jesucristo cargó todos los pecados y no quedó ni uno por los cuales Él no haya podido pagar. O cargó con todos los pecados y pagó por todos los pecados, o su obra en la cruz, su obra por completa de santificación en todo su andar, fue ineficaz y no alcanzó, no llegó para pagar todo. Dice Levítico capítulo 11, versos 23 a 25, y esto para darnos una idea, dice lo siguiente: todo insecto alado que tenga cuatro patas tendréis en abominación, y por estas cosas seréis inmundos, ¿sí? Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres, lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. ¿Cómo puede ser? Resulta que yo iba pasando y no sé, mirá, tenés acá un ala, no sé qué insecto es, pero mirá, estás contaminado. ¿Cómo que estoy contaminado? Sí, no, vos me estás cargando, es una locura. ¿Cómo es que puede ser que algo tan diminutivo me contamine y me separe del campamento y que me limita durante todo un día para presentar los sacrificios o las ofrendas que la persona podía, hablando en ese tiempo, la persona tenía que hacer? No, pará, mirá, tenés un ala de mosquito en tu espalda, en tu hombro. ¿No podés seguir? No, es una broma, ¿cómo vas a decir eso? No, de ninguna manera, es así, mis hermanos. ¿Qué quiere decir o qué nos enseña ese pasaje para que consideremos? El punto es que aquello que para nuestros ojos es algo tan insignificante, delante de los ojos del Señor no lo es. Algo que para usted parece tan pequeño, diminutivo, insignificante, que no tiene sentido, el Señor no lo ve de la misma forma. Está contaminado. Por más pequeño o leve que parezca el pecado para usted está contaminado. El Señor no lo ve así. ¿Cómo es que me va a contaminar un insecto? Es una locura. Ese diminuto animalito que es tan chiquitito así, que está en mi espalda, como es muerto, no sé quién lo mató, no me deja avanzar o no me deja seguir.
parece que el Señor no lo ve así de la misma manera. Me recuerda un poco a Eclesiastés cuando dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Esto debe llevarnos, mis hermanos, a no subestimar al Señor y llamar pecado a lo que es pecado, y no según a lo que a nosotros nos parece. No según lo que uno dice, no, esto es pecado para mí y esto no es pecado. Esto es menos malo que esto, por lo tanto, Dios ya sabe cómo son las cosas, Él me conoce y seguramente, bueno, no es tan complicado este asunto, no es tan complicado este pecado. Por eso, mis hermanos, el pasaje de hoy nos tiene que llevar a meditar y a considerar aquello que Dios ha hecho en nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. El estado a donde Cristo nos ha llevado, a la vocación, a la profesión en la cual cada uno de nosotros hemos llegado, no por nuestros méritos, sino por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues, dice el versículo 26 del capítulo 1 de Corintios, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Para la palabra vocación, cuando está hablando de allí, en ese lugar, es klesis, y lo que quiere decir es llamamiento, ¿sí? O vocación. Habla con esto, habla de ese estado en el cual el creyente se encuentra en Cristo. Lo que Pablo no está diciendo, miren hermanos, consideren cada uno de los diplomas que adornan su espalda, por los cuales han sido llamados. No, no está diciendo eso. Consideren la vocación, el llamamiento que tienen en Cristo. Tengan presente esto, miren esto. Entonces ese llamamiento del cual habla nuestro hermano y la escritura misma de nuestro buen Dios, nos lleva a considerar y a tirar por tierra todo el orgullo, la justicia propia, la mirada o la habilidad en la profesión o todo lo que el mundo nos puede otorgar a fin de fiarnos en eso y decir que por todas esas cosas, por eso nosotros hoy en día estamos en Cristo. Este llamado a la consideración se da a una congregación, a la iglesia, que estaba viendo las cosas de una manera errada por el hecho de que el oficio, la clase social, el intelecto, el mundo, el linaje, era aquello que causaba una impresión a los ojos de los demás y que parecía tener de momento más peso que la bella profesión o vocación más sublime o el llamamiento más excelso que el oficio que es el llamamiento de Dios para el cristiano, que tiene un mayor rédito para el alma. Entonces había asombro, eran cautivados los ojos por las personas que quizás tenían una buena manera de hablar, un buen título colgado a sus espaldas, una buena posición social, una buena educación. Entonces la mirada reposa sobre los ojos sobre las personas, sobre los hombres. Y sin embargo el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, llama a que se saque la vista de todo eso a fin de que se miren el lugar que fue puesto el creyente en Cristo. Miren lo que Dios hizo a Cristo en ustedes. Miren lo que Dios hizo de ustedes en Cristo. Miren lo que Dios hizo de ustedes en Cristo. Presten atención a eso. Una vocación que no se aprende en este mundo. Que no hay una escuela que le otorgue semejante, permítame así, diploma. Ya que el empleador o el director de dicho lugar llama y lleva a las personas a una posición que ninguna empresa, organismo de este mundo lo pueda elevar. Este no realiza entrevistas laborales de oficina, en horarios de oficina. Es más, ustedes, no sé si van a acordar, el otro día hubo un revuelo entre varios noticieros de una empresa que empezó a llamar a las personas que no tenían experiencia. Necesitamos trabajadores que no tengan experiencia. Y era el revuelo porque, claro, a los orgullosos, a aquel persona que está aferrado o que tiene algún título, dice, pará, ¿y de qué se trata la empresa? ¿Qué tiene? ¿Por qué no van a considerar? Y si usted iba, se notaba, si no tenía ningún oficio,
para lo que ellos requerían, lo iban a capacitar y no sé qué otros requisitos más, pero no, tampoco me interioricé en la información, pero lo que voy es que llamó la atención que llamaran a personas que no tenían experiencia. Eso es lo que llamó la atención. Entonces todos se preguntaban, ¿cómo puede ser? ¿A qué se dedica dicha empresa? Ya que usted podía llevar el currículum en blanco y sin nada, y quizás tenía la posibilidad de ser llamado o contratado porque lo iban a tomar. Con lo que el ejemplo que estoy dando, no estoy menospreciando el reino de los cielos, ni es mi intención igualarlo o compararlo con todas las cosas de este mundo. Pero aquello que asombraba días atrás a las personas, a muchos les llamaba la atención, otros se gozaban, otros lo desestimaban, pero ¿de quién se trata el llamamiento del cual somos partícipes en el día de hoy? ¿De qué se trata? ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Dios hizo por nosotros? ¿A dónde nos ha llevado? ¿A dónde nos ha puesto? ¿En quién estamos? Bueno, de un llamamiento celestial. De un llamamiento celestial. Un llamamiento tan sublime, mis hermanos, que tira por tierra todo. Yo no sé si todos entienden la palabra currículum, o se dice se ve, algunos entienden eso, pero que tira por tierra todo ese tipo de adornos o de títulos que uno puede tener. Y por favor, con esto no estoy menospreciando. Con esto no estoy menospreciando ningún oficio, ningún estudio, ni nada por el estilo. Pero me llama la atención la Escritura, cómo llama a considerar el llamamiento de Cristo, el estado en el que el cristiano está, que debe ser mayor y sublime que todo lo que el mundo puede ofrecer. El mundo, mis hermanos, se desvive, gasta todo lo que tiene, y si no lo tiene, se empeña hasta en lo que no tiene y hace posible todo lo que sea necesario para que sus hijos tengan un diploma o lo que sea que los distinga, que les dé seguridad, un bienestar por delante, un futuro, un reconocimiento, y tristemente también cristianos han corrido en la misma dirección poniendo la confianza en los oficios terrenales. Lamentablemente ha pasado así y se dejó por completo de lado a Cristo para que yo pueda alcanzar los méritos que quería. Este es mi sueño, esto es lo que yo estaba buscando. Y repito lo mismo, no estoy en contra ni menospreciando los oficios, los estudios, las carreras. No es que para que usted ahora salga corriendo y queme los diplomas que ha conseguido, por favor, no es esa la idea. Pero el llamado de nuestro hermano, de la Escritura, de Dios mismo, es a mirar y a considerar, a agradecer y a gozarme, y permítame decir esto, a saltar de contento y glorificar a Dios de que por pura gracia fui puesto en Cristo, que estaba yo allá, que estaba en un basural y de allí me rescató el Señor. Estaba muerto en delitos y pecados y Cristo me eleva a una posición tan sublime y eterna que me lleva al abandono completo de esa confianza en mis fuerzas, en la carrera, en títulos, en trabajos, en clase social, para verme en un estado alejado completamente de los méritos del hombre. Para poner la confianza y gloriarme solamente en mi Señor Jesucristo. Solamente en Él. Quizás nos desilusionemos al ser despedidos de un empleo en el que tenía muchos beneficios y me otorgaba un bienestar que otros no tienen. Quizás me desilusione por no tener o no obtener tal título porque se me fue la vida, pasó el tiempo o no me alcanzó el dinero para costear los gastos. Quizás no me alcanza el dinero para costear los gastos de mis hijos. Pero ¿por qué eso debería desanimarme? Siendo que nosotros estamos llamados y hemos sido puestos en Cristo. ¿Por qué eso debería ser algo que derriba por el piso nuestro ánimo al punto de ver que eso, lo que yo buscaba y lo que quería, es mayor al llamamiento que tengo en Cristo?
Hay gente que puede que se amargue y llamándose cristiano por el hecho de que no logró ciertas metas o ciertas cosas en este mundo. Y vuelvo a lo mismo, por favor, hermanos, no confundamos, y no estoy diciendo de que uno no puede dedicarse a estudiar o a trabajar en una empresa X o lo que sea. No estoy hablando de eso. El punto es cuando nuestro corazón pone la confianza por completo en esas cosas y que dice, esto me va a generar un futuro seguro para mi vida. Esto es lo que me va a distinguir delante de los hombres. Esto es lo que me va a dar cierto tipo de reconocimiento. Me van a mirar mejor. Siempre recuerdo cuando, y diciendo conocer a Cristo, pero creo que no lo conocía el Señor, cantidades de ofertas laborales que estuvieron ahí al punto de, y buenas ofertas, ya faltaba la firma solamente. Y mi esposa puede dar testimonio, se me derrumbaba el mundo cuando me decían, o pasaba algo que impedía que se concretara ese trabajo. O incluso cuando iba con todas las expectativas de tener un empleo en el Estado, y me decían no, o alguien llegaba primero que yo, o aún en la fuerza pública, que no fui recibido, no pasaba los exámenes, y todo eso me desmoralizaba. Y a lo que voy es que llamándome cristiano, yo tenía por sublime y por más elevado todas estas cosas, en las cuales decía, esto lo necesito y esto me va a salvar de por vida. El llamamiento de Cristo, mis hermanos, parece que no era tan importante en aquel momento comparado con aquellas carreras, o llámele como usted quiera. Sin embargo, el llamamiento de Dios, me faltan las palabras para describirlo, mis hermanos, en el estado en el que el Señor nos ha llevado, nos ha elevado y nos ha puesto en Él. La Escritura lo va a expresar de mejores maneras que lo que puedo decirlo yo. Pero el hecho de poder desilusionarnos y dolernos por el hecho de no llegar a ciertas cosas en este mundo, no quiere decir que se terminó su vida. No quiere decir eso. Consideremos lo que Dios hizo de nosotros en Cristo. Miremos eso, consideren esto, piensen en esto. Miren, voy a decir o hablar de Dios, o permítanme decir como si fuese ese empleador, permítanme verlo de esa forma, que a la hora de seleccionar a su gente no se vale de ninguna de las habilidades, para nada. Llama a las personas y no se fía mira, bueno, este lo voy a llamar porque, este tiene una parla, este me viene bien para lo que necesito. ¿A aquel lo voy a llamar porque tiene, mirá la fuerza que tiene este pibe? Mirá, esa señora es muy inteligente, qué capacidad, qué memoria, qué inteligencia. No, no es así, de ninguna manera. No es así. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y eso es precioso, es hermoso. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Escuche qué palabras de este empleador. Escuche qué palabra de nuestro buen Señor. ¿Mencionó alguna habilidad que usted tiene? ¿Mencionó alguna de las capacidades que usted está abrazado o puede estar abrazado para que usted sea llamado en Cristo? ¿Mencionó algo de lo cual usted dijo, esto es lo que yo tenía y por esto Cristo me llamó? De ninguna manera. De ninguna manera. Y bueno, usted puede decir, bueno, pero seguramente algo encontró en mí, algo vio, alguna obra hicimos. No, porque la Escritura misma dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero no había nada, de verdad, hablemos en serio.
Deja un poquito la Biblia de lado. Fíjate, de verdad, ¿no había algo a lo cual Dios se fijó en mí? No, olvídate, olvídese. Olvídese, porque no había nada. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Por lo tanto, consideren vuestra vocación. Anoche hablábamos de la santificación como fruto de la justificación. Eso es lo que nos compartía nuestro hermano. Algo inseparable. Y uniendo con lo de hoy, esto nos lleva a considerar el estado en el que estamos, libres de la esclavitud, libres de temores, libres de toda confianza en la carne para llevar adelante la profesión en Cristo Jesús, que es una vida santa delante del Padre, que no se cultiva o genera por ninguna de mis habilidades terrenales. No se trata de eso. No se trata de eso. Mírense en Cristo. Si usted está en Cristo, mire su vida en Cristo. Mire lo que Cristo ha hecho en usted. No mire sus habilidades o no empiece a contar sus buenas obras, porque si de alguna manera es bueno, le pertenece a Cristo. No le pertenece a usted. Por eso Pablo dice, ¿cuántos sabios o según la carne poderosos? Miren, ¿cuántos nobles hay entre ustedes? Y si los hay, no fue su postura lo que los trajo hasta acá para ser partícipes de esta profesión eterna. ¿Por qué? Porque Dios en su sabiduría trastornó a los sabios de este mundo, que profesando ser sabios se volvieron necios y en su sabiduría no conocieron a Dios ni le dieron gloria. Por lo tanto, lejos de las expectativas humanas, lejos de toda jactancia, lejos de todo mérito de hombres, Dios escoge para ser partícipes de su reino y su gloria a lo necio de este mundo. Escogió Dios, dice Pablo en el 27 y el 28, para avergonzar a los sabios. Y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Lo débil, lo menospreciado, lo vil. ¿Acaso no todos fuimos sacados de ese mismo tacho de basura? ¿O ese mismo cesto? ¿O usted vino de otra galaxia? ¿Recuerdan el cesto que está por allá? ¿Cómo se pone al mediodía? ¿Cómo se pone al mediodía? ¿Es agradable? ¿Es gustoso ver eso? Bueno, allí van los desperdicios. Le invito a meter su mano y a sacar lo que puede ser de provecho de ese lugar para acompañar el menú que tenemos hoy al mediodía. ¿Hay algo allí que sirva? ¿Hay algo de allí que le apetece? ¿Hay algo de allí que usted diga esto es bueno y que me puede servir? Y mirando eso, ¿acaso Dios no nos sacó de ese mismo lugar del mundo a nosotros con todo lo que usted quiera? Títulos, carreras, oficios, empleados, viudas, solteras, como quieran. ¿Dios no lo sacó y lo rescató de la misma manera? ¿Y qué hizo Dios cuando nos sacó? Bueno, nos limpió, nos lavó, nos puso en su Hijo Jesucristo. Él pagó el precio por todas nuestras ofensas. Fuimos lavados de todas esas inmundicias. Nuestro corazón fue cambiado. Y ahora, al Dios que antes aborrecía, ahora por la obra de su Hijo en mí y el Espíritu Santo, amo a mi Señor. Y deseo caminar con Él. Deseo conocerle. Deseo seguir sus pisadas. Deseo vivir en santidad como es mi Señor. ¿O acaso cree usted que cuando Dios limpió, aún le quedó a usted ese deseo de volver a meterse dentro de ese lugar? ¿Todavía le genera buenos recuerdos sus días allá? ¿Todavía tiene ese anhelo de volver?
la idea de ese estado le parece mejor o lo seduce, aún lo seduce. Anoche se nos compartían, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo o en el cielo. Pero eso nos está hablando de una obra que Dios no hizo en la vida de una persona y que está en el mismo estado que siempre, que no está en Cristo y que no tiene ningún inconveniente en seguir comiendo de la basura, seguir revolcándose en el barro y seguir comiendo del vómito. Pero el cristiano, mis hermanos, considera y disfruta de su llamamiento y de su oficio y de su profesión en Cristo. Un llamado, una profesión, su oficio, en el que va creciendo en gracia y conocimiento de su Señor, donde lo que era o soy no tiene ningún peso ni comparación a donde Cristo me ha puesto y quién soy en Él. Y no es mi idea hacer ningún mensaje motivacional y levantarle el ánimo, sino que consideremos lo que somos en Cristo Jesús. Lo que Dios hizo por nosotros, ya que ninguno de nosotros podíamos honrar ni dar gloria a Dios. De ninguna manera. Un lugar donde no estoy mirando a mi costado para competir con ninguno, ni gloriarme ni jactarme delante de mi buen Dios. ¿Por qué? Porque el versículo 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Porque no hay nadie que pueda jactarse cuando Dios lo ha rescatado y lo ha puesto en Cristo y pueda decir, Dios me salvó por esto. No, de ninguna manera. El cristiano no va a pensar así de esa manera, no va a vivir de esa forma. Todo lo va a tener por basura a cambio del mayor peso de conocer a Cristo y vivir en pos de Él. Y ser hallado en Él no teniendo su propia justicia. Ser hallado en Él, dice Pablo. No hay méritos. No hay méritos para ninguno. No hay méritos. Veía, y ayer un poco lo compartía con mis hermanos, Proverbios 20, versículo 29 dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y entiendo que ambos se pueden complementar, unos se necesitan de otros, pero fíjense en que ninguna de las habilidades o cualidades de cada una de estas personas son o alcanzan para llegar a Cristo, a fin de que ninguno se gloríe en la fuerza, no se gloríe el valiente en su valentía, ni en la fuerza, ni en las riquezas, ni en su sabiduría, sino que el que se gloríese en el Señor, como termina diciendo este pasaje, citado de Jeremías 9. Entonces, miren esto, el llamado que tenemos en Cristo nos despoja de toda jactancia y orgullo, en el cual no nos vamos a jactar delante de la presencia de Dios, porque Él nos ha hecho en Cristo Jesús, como va a decir a continuación, sabiduría, justificación, santificación, redención. ¿Por qué, mis hermanos, no nos vamos a jactar? Porque usted en Cristo está completo, lo tiene todo. Cristo hizo todo, mis hermanos, todo lo que el creyente necesita para vivir delante de Dios. No hizo una obra a medias, no dejó las cosas por la mitad. Su obra es completa y acepta delante del Padre. No es que usted tiene que hacer algo como para sumar algo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros méritos no nos trajeron a Cristo, porque la Escritura dice, pero por Él, y esto es por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nuestro hermano Leonardo compartía tiempo atrás, y ya creo que son años de lo que pasó, pero todavía sigue en la carta de Efesios, y consideremos lo que dice. No lo voy a compartir, no voy a explicar, sino que voy a leer el pasaje. Y miremos esto considerando el estado en el que estamos en Cristo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y podríamos seguir con los pasajes, podemos seguir con lo que nuestro Señor Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo y cómo en Él nos fuimos puestos. Ahora, mirando eso, la pregunta que tengo, que nos debemos hacer, ¿esto nos parece poco? ¿Esto es menos que lo que el mundo puede ofrecerme para gloriarme y jactarme delante de la presencia de Él? ¿Esto es poco lo que Dios hizo por medio de Cristo? ¿De verdad tiene mayor peso esto que las cosas que este mundo ofrece? Por lo tanto, no son nuestros méritos los que nos acercan a Dios o los oficios lo que sostiene la vida santa que el cristiano debe tener cada día o tiene cada día, porque nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Él es el mismo que se consagró, se santificó por su pueblo. Él es el que lo hizo y ninguna de las cosas que se mencionan lo han hecho para con nosotros, ni la han perfeccionado. Nada de este mundo. Cristo, mis hermanos, es nuestra sabiduría. Cristo en Él hemos sido hechos sabiduría. Sabiduría que es anunciada a lo largo de las Escrituras, pero ahora es dada a conocer por la Iglesia, que tiene ese llamamiento y ese oficio, el que no debe menospreciar. Porque dice Efesios capítulo 3, versos 10 y 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia enseña acerca de la multiforme sabiduría de Dios, aún a las potestades en este mundo, a los ángeles. Ellos aprenden y ven la obra de Dios, la sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios en su iglesia. Ellos ven cómo Dios salva, perdona, limpia, santifica a personas que estaban completamente muertas en delitos y pecados, para que ahora de repente anuncien sus virtudes, aborrezcan el pecado, se aparten del mal, busquen seguir a su Señor, se gloríen en su Señor y pongan la confianza siempre en su Señor y aún busquen el perdón en su Señor. Si es que hubieran pecado, que de hecho es algo que pasa, y no lo digo de manera liviana. Cristo fue hecho nuestra justificación, como hemos visto la última vez. Él es nuestra cabeza federal, nuestro representante, el postrer Adán, aquel que no conoció pecado y lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Como vimos ayer y estamos viendo, Él es nuestra santificación. Él se consagró, mis hermanos, voluntariamente y con amor fue a la voluntad del Padre, cumpliendo así lo que la ley, los profetas y los salmos decían de Él, y así nos santificó. De esa manera, porque Él se entregó como esa ofrenda agradable al Padre, acepta por el Padre, ya que al ver la aflicción de su alma, quedó satisfecho. Él es nuestra redención. Nos redimió de la maldición de la ley, de la esclavitud del pecado. Dice Efesios también, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y como no deja nada inconcluso ni por la mitad, también nos redimirá de este cuerpo de corrupción para recibir un cuerpo incorruptible. Por eso también Romanos dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta esta hora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Cristo lo va a hacer. Por lo tanto, mis hermanos, amados hermanos, consideremos
la obra de nuestro Señor Jesucristo ha hecho en nosotros. El estado en el que está cada uno de aquellos que dicen ser de Cristo, lo que Dios hizo por Cristo en ustedes. Por eso Juan dice, ahora, amados míos, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. ¿Abriga usted esa esperanza? ¿Está ese deseo, ese anhelo de saber? Bueno, ahí cantamos, ¿no? Me glorío en Jesucristo, me espera en gloria eterna. Cuando me llame al paraíso estar, su rostro siempre a contemplar, su rostro siempre he de contemplar. Y tiene esa esperanza, ese deseo de ver a su Señor cara a cara, porque a la vez también dice que aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como su Señor, como Cristo es puro. ¿Y por qué dice eso? Porque usted está en Cristo y lo puede llevar adelante, lo puede hacer. Puede vivir esa vida en santidad en la cual aborrece el pecado y se deleita en su Señor, y el carácter de Cristo es formado en nosotros. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió por medio de su Hijo. ¿Y por qué esto así? Bueno, porque como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así termina diciendo Pablo en el verso 31. Mi pregunta es, ¿en qué se gloría? ¿En qué te glorías? ¿Qué es lo que le da a usted cierta seguridad, paz, tranquilidad en este mundo? ¿Sus estudios? ¿Su trabajo? ¿Sus diplomas? ¿Sus oficios? ¿O descansa en la justicia de nuestro Señor Jesucristo y en su obra perfecta y sublime y en el estado que se encuentra en Él? Y se goza de la profesión más preciosa y sublime que la persona pueda gozar y disfrutar en este mundo hasta ver a su Señor cara a cara. ¿De qué se gloria? ¿En qué se goza? ¿En qué se alegra? ¿De verdad el hecho de estar en Cristo le da ese profundo gozo a su alma? ¿Es cierto así? ¿Es eso así? Y si no lo es, examine su corazón. Examine su corazón. Por lo tanto, dice Hebreos, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. También lo va a repetir más adelante. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿En qué se gloria, mis hermanos? Considera a Cristo, considera a su Señor. Las Escrituras nos dicen, en Jehová se gloriará mi alma. Los mansos, lo oirán los mansos, y se alegrarán. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Bueno, Cristo es el Israel de Dios. Y si usted es de Él, usted es su descendencia. Y en Jehová se gloria la descendencia de Cristo. Amén. Gracias a Dios por todo. Y quiera el Señor guardarnos y disfrutar y reposar en la obra de Cristo y no en nuestros méritos. Oremos. Señor Dios y Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por Él y nada más que por el Señor, quien nos salvó, nos limpió, nos lavó y nos perdonó y nos ha llevado, Señor, a vivir una vida santa cuando ninguno de nosotros podíamos hacerlo, ni siquiera lo buscábamos, ni lo anhelábamos, ni nada por el estilo. Señor, ayúdanos a disfrutar y a gozar y a vivir agradecidos por la obra de nuestro Señor y a no menospreciar y a tenerla en poco. Gracias por todo. Te ruego por aquellos que quizás esto le puede parecer loco y no tener sentido, para que obres en sus corazones, Señor, y pongan la confianza en Cristo y se gocen en Él. En tu nombre oramos, Padre. Amén.